Saludos, bienvenidos como todas las semanas a nuestro espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Soy Luis Alberto Iglesias de Value School y esto es El Foco. Hoy hablaremos con Luis García Álvarez, gestor del Mapfre Behavioral Fund. Conoceremos su trabajo como gestor, su estilo de inversión e incluso su faceta como podcaster. También charlaremos con él sobre los efectos de los sesgos cognitivos en la inversión, un área en la que Luis es experto. Tampoco faltarán las recomendaciones para saber más ni los consejos prácticos sobre finanzas personales. Comenzamos. Continuamos en El Foco. Hoy inauguramos una serie de programas que dedicaremos a entrevistar a gestores de fondos y especialistas de la inversión. Conoceremos más acerca de su formación, sus carreras, sus estilos de inversión y los fondos que gestionan. Comenzamos la serie con un gestor premiado que además es profesor, escritor y apasionado del deporte. Nuestro invitado hoy es Luis García Álvarez, gestor de fondos de inversión de renta variable en Mapfre Asset Management, donde gestiona el Behavioral Fund. Por su labor al frente de este fondo, Luis fue premiado el año pasado como gestor de fondos del año por nuestros amigos de Rankia Pro. Además, ha sido codirector del programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento que Value School desarrolló conjuntamente con ICADE Business School. Luis presenta además La Bolsa de Deporte, un podcast donde deportistas de primer nivel explican si ahorran, invierten y cómo lo hacen. También ha coordinado los libros Inversión y Deporte se parecen la bolsa y el mercado de fichajes y Alto Rendimiento, del deporte a la empresa, ambos publicados por Editorial Pirámide. Luis es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en Economía y Finanzas por el CEMFI. También cuenta con un diploma en Value Investing por el Ben Graham Center de la Ivy Business School en Ontario. Tiene la certificación CFA desde 2013 y sus análisis y tesis de inversión son citados habitualmente en la prensa especializada, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Luis, bienvenido a El Foco. Luis García Álvarez, un gestor de fondos que iba para periodista. ¿Qué pasó entre medias? ¿Qué te hizo cambiar de carrera? Porque luego yo creo que tu afición a la autoría, a la escritura, porque ha publicado varios libros de los que ya hablaremos después, quizás sea una forma de dar salida a esa, voy a decir pasión, pero bueno, mejor que nos lo expliques. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó el tiempo, fundamentalmente, ¿no? Y empecé a ver otras cosas que también me llamaban la atención. Pasa eso de que tienes que elegir carrera con 18 años en una edad en la que probablemente no estás preparado y a no ser que tengas una vocación muy clara, lo cual no era mi caso, pues tienes dudas, ¿no? Y la verdad es que la parte de la escritura, el relato, el contar las cosas, me gustaba la economía, me gustaba la empresa también, me gustaba mucho el deporte, que hablaremos luego después de eso. Y bueno, pues en el periodismo veía una posible salida, ¿no? Al final fui explorando otras vías, tenía muy claro que lo mío no era la medicina, que es de lo que trabaja mi padre, y ojalá me hubiera sido llamado por esa rama, pero no tuve esa suerte. Tampoco me llamaba especialmente una ingeniería en ese momento, cosa que luego después sí que he ido apreciando más, ¿no? Los números, la matemática, la estadística, que tienen mucho que ver con lo que hacemos en el día a día. Pero en ese momento pues me decidí por la economía. Tuve la típica duda entre la economía y las empresariales. Al final acabé estudiando economía porque alguien me dijo, métete aquí que es más general, ¿no? Y luego en ese momento uno no sabe mucho. Y a partir de ahí pues ya fuimos especializándonos un poquito hacia lo que queríamos hacer. Pero sí, la intención de ser periodista estuvo ahí en mis 17, mis 18 años, incluso un poquitín antes. Y bueno, pues sí, siempre me ha gustado escribir y me gusta colaborar en lo posible con los libros, con los artículos, o sea que los sigo guardando. ¿Y cómo llegaste al mundo de la inversión? ¿Quizá tu padre te compraba acciones o ya invertías por tu cuenta? Porque tampoco en la economía se suelen ver asignaturas relacionadas con la inversión. Mi padre lo que ha sido es, aparte de médico, empresario, ¿no? Y entonces digamos que esa cultura empresarial sí que la teníamos en casa, ¿no? A mi madre también le gustaban estas cosas y bueno, pues siempre había prensa económica los fines de semana y empecé a leer. A partir de ahí yo hice un máster en finanzas más cuantitativo, empecé a trabajar en temas de riesgos en la banca y digamos que la inversión llegó, como llegan muchas cosas, pues por una mezcla de trabajo y suerte, ¿no? De haber ido formándome en una línea determinada y luego estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Que supongo que podría haber pasado
antes o después, el que llegara a mí las enseñanzas de la inversión en valor, que alguien me empezara a hablar de Warren Buffett, que alguien me empezara a hablar de una filosofía que entiende la inversión desde una perspectiva empresarial, con paciencia, con una visión de largo plazo. Pero sucedió, recuerdo, en una conferencia con un analista de bancos que nos explicaba el sistema financiero español desde el punto de vista del value investing y de la inversión en valor. Y digamos que esa fue la epifanía, el momento en el que se me reveló lo que era la inversión en valor, al menos los conceptos iniciales. De esa charla salí con recomendaciones de varios libros, recuerdo de Michael Lewis, alguno de Benjamin Graham, y luego pues la curiosidad fue tirando del hilo, un libro llevó a otro libro, una charla llevó a otra charla, varias de ellas aquí con vosotros, ¿no? de las cuales he aprendido mucho, y eso fue lo que fue formando, digamos, mi filosofía como gestor. Y a partir de ahí pues se fueron abriendo las oportunidades, pues insisto, con bastante trabajo y con un poco de suerte, que en la vida también hay que tener un poco de suerte. Y estudiaste en el Ben Graham Center de a ver si lo pronuncio bien, Ivey Business School en Ontario, Canadá. ¿Cómo acabaste allí y cómo fue la experiencia? Bueno, es un centro que está dirigido por George Atanasakos, al cual vosotros habéis tenido aquí en Madrid, en Value School, al cual hemos tenido también en ese programa que comparte Value School con ICADE. George, el profesor Atanasakos, es el director del centro y yo tuve la suerte de estar estudiando una semana con él. Fue cuando empecé a trabajar en Mapfre, en mi actual puesto de trabajo, y de hecho fue algo que promovió Mapfre en su momento, que estudiáramos varios de los gestores allí. Fue una experiencia muy enriquecedora, de la que aparte de las lecciones sobre el value investing y de afinar un poco más esa filosofía que ya me gustaba desde antes, pues me llevo la amistad de George Atanasakos, con el cual sigo manteniendo relación, hablando, y sabéis que viene de vez en cuando a Madrid y estamos con él. Y digamos que me ayudó un poco a estructurar todos esos pensamientos que había ido recogiendo de distintas lecturas, pero que quizá estaban un poco sueltos, faltaba aterrizarlos, como se dice comúnmente, ¿no? Y me llevó a una aproximación estructurada y académica de lo que puede ser la inversión en valor, con distintos métodos de valoración y distintas herramientas que luego ya uno elige si está más cómodo con unas o está más cómodo con otras. ¿Y cómo acabaste gestionando un fondo? ¿Has pasado primero por el puesto de analista, trabajando con un inversor, con un director de inversiones, hasta que pasaste ya a gestionar un patrimonio, una cartera? Sí, digamos que hubo tres fases. Yo empecé como analista en el sell side, ¿no? Para el que no lo conozca, la industria se divide entre el buy side, los fondos de inversión, los planes de pensiones, la banca privada, los que invierten el dinero, ¿no? Y el sell side, los que hacen esas recomendaciones de inversión, proporcionando informes y digamos que ideas a los inversores finales. Yo empecé en ese sell side, que muchas veces, incluso dicho en confianza o con un poco de humor, me molesta un poco que desde el value investing se desprecia un poco el sell side, ¿no? Se dice que el sell side muchas veces no sirve para nada y bueno, es un debate que podemos tener, pero desde luego como lo que sirve es como gran escuela, o a mí al menos me sirvió, porque tuve la suerte de caer en el equipo de banca de inversión de BBVA, con Juan Ros, con un amigo común, con otros analistas de mucho nivel, y para mí fue mi gran escuela, y lo que luego me dio los cimientos para pasar al equipo de Mapfre con un director de inversiones y yo hacer una labor un poco de mezcla entre analista y gestor, puente entre analista y gestor, y finalmente hace ya más de 3 años, cuando se lanzó el Mapfre AM Behavioral Fund, que es el fondo que gestiono, pues como gestor de un fondo de renta variable. Explícanos para los espectadores que no tengan clara esa manía quizás de los inversores en valor de hablar un poquito despectivamente o con desprecio del sell side, que lo has explicado muy bien. ¿Cuáles son los argumentos que aducen para decir, esto no vale? Bueno, sobre todo los incentivos que a veces tiene la industria financiera, que es verdad que están ahí, ¿no? Y es verdad que las casas de sell side acaban cubriendo sobre todo compañías muy grandes y hay mucha competencia entre analistas. Ahí es difícil que un analista pueda aportar valor. De hecho, es algo que los gestores del value investing nos despegamos un poco, ¿no? Intentamos ir a compañías menos seguidas, con valor un poco más oculto, porque ahí es donde nuestra aportación pues puede tener un poco más de valor, ¿no? Y bueno, pues el sell side evidentemente genera ingresos por las comisiones, con lo cual tiene el interés de que se mueva mucho dinero, ¿no? Se muevan muchas operaciones, y eso no es siempre el interés que tenemos los inversores en valor, que somos más de hacer un buen análisis previo y una vez que se toma una decisión de invertir en una compañía, aguantar
hasta que o bien el mercado te dé la razón o bien te des cuenta de que te habías equivocado, que a veces pasa y hay que cortar esos errores, ¿no? Pero digamos que los incentivos entre el inversor value a largo plazo y el analista sell side, que le interesa la volatilidad, le interesa el corto plazo, pues no siempre están alineados y por eso existe muchas veces esa confrontación. También mantienes y tienes la certificación CFA. Mi pregunta es, ¿a quién la recomendarías? Y te hago esta pregunta porque en Value School no pocos amigos que nos siguen nos preguntan si para ser inversor en valor recomendamos este tipo de titulación y de estudios, ¿no? Que son muy exigentes, muy difíciles, varios niveles, teniendo incluso además, como has mencionado tú, un programa de inversión en valor, un curso de tipo máster, en fin. ¿A quién recomendarías este tipo de formación que no es especialmente orientada a la inversión en valor? Sí, totalmente. Es una pregunta que parece simple, pero en realidad es difícil, pues es verdad que conlleva muchísimo esfuerzo. Son 3 niveles, 3 años de estudio con libros bastante grandes, con un temario bastante extenso. Entonces, es verdad que hacerse esa pregunta es importante. Yo conozco mucha gente que ha entrado a estudiar la certificación CFA sin tener muy claro por qué la quería exactamente, y cuando tienes algo que requiere tantísimo esfuerzo, pero no tienes claro por qué lo quieres, pues es muy normal que la gente acabe abandonando entre medias, ¿no? Yo creo que es bueno para cualquiera que quiera trabajar en finanzas, es una formación bastante amplia, que luego cuando terminas esos 3 años de esfuerzo y de muchísimas horas tienes que seguir para poder especializarte un poquito, pero sí creo que es muy válida para gente que lleva pocos años, ha salido de la carrera de Administración y Dirección de Empresas, de Economía, y quiere ampliar esos conceptos y ya hacerlos más cercanos al día a día de lo que se hace en banca de inversión, en un departamento de estrategia de una compañía, en una gestora de fondos, en este tipo de trabajos. Y también es muy válido para ingenieros o gente de otras carreras que acaban siendo probablemente los mejores inversores porque tienen una mente mucho más abierta que los que venimos de Administración y Dirección de Empresas o de Economía, ¿no? Y que quieran pues tener esos conceptos más orientados hacia el mundo de la inversión, porque un MBA, digamos que siempre está esa pregunta, ¿no? CFA o MBA. MBA es más la concepción amplia de la gestión de una empresa y tienes desde finanzas a marketing, y CFA pues está más especializado en la parte financiera, que podría ser la dirección financiera o estratégica de una empresa, o el mundo de la inversión entendido ya sea como sell side o como buy side, como explicábamos antes. Entremos ya en conceptos de inversión en valor y te voy a preguntar por este mismo, por valor. Valor como factor y valor como metodología o método de trabajo. ¿Nos puedes explicar esta distinción? Sí, y creo que es importante porque no se habla mucho de ella. Se habla mucho de valor y crecimiento, pero no, digamos que no se entra a explicar las distinciones. Y hablábamos antes de ese primer momento en el que tuve un contacto con la inversión en valor y hasta pasados muchos años no reflexioné o no fui capaz de entender conceptos que luego al final son clave. Se habla muchas veces de si el value lo está haciendo bien o mal frente al growth, ¿no? Si el valor lo está haciendo bien o mal frente al crecimiento. Y cuando se habla de eso en la prensa, la gente tiene que entender que nos estamos refiriendo o que se están refiriendo a factores estadísticos. Es decir, califican como compañías de valor compañías que cotizan a múltiplos bajos, ya sea de precio frente a beneficio, ya sea de precio frente a ventas, cualquier medida que queramos ver para objetivizar, digamos, para buscar una aproximación estadística o contable a si algo está barato o caro, pues oye, las que tienen unos múltiplos bajos las metemos en esa cajita de valor, las que tienen múltiplos altos las metemos en la cajita de crecimiento, ¿no? Y comparamos cuál de los dos grupos lo ha hecho mejor. Eso es una aproximación a un factor contable, a un factor estadístico, el valor como factor estadístico. Pero eso no es el value investing, al menos como yo lo entiendo, ¿no? El value investing va más allá de ahí. Es algo tan sencillo como comprar algo por menos de lo que vale. Pero eso no quiere decir que siempre compre a múltiplos bajos. Eso es lo que hace una parte de los inversores en valor, especializados en lo que se llama el deep value, ¿no? En el valor profundo, que eligen solo de ese grupo de compañías. Pero también hay otros inversores, entre los que me incluyo, que no nos importa pagar un ratio de precio contra beneficios, un PER, un price to earnings de superior a 15, ¿no? Que suele ser la media de mercado, si creemos que la empresa lo merece porque tiene crecimiento y va a ser un crecimiento rentable. Bien, y ahora me voy a adelantar a una pregunta que tenía para más tarde. Lo que acabas de decir explica que podamos encontrar inversores en valor que no se califiquen de tales y que te digan, no, yo invierto en empresas tipo quality, tipo growth y mi fondo es puramente calidad y crecimiento. Totalmente. De hecho, el padre del value investing, o al que se le atribuye la creación del value investing, que es Benjamin Graham, en sus libros
que son la Biblia del value investing, él no habla de inversión en valor como tal, él habla de inversión inteligente. Toda inversión o toda adquisición de un activo financiero que se hace con cierto margen de seguridad para que eso pueda considerarse una inversión en vez de una especulación. Y de hecho, de los inversores que luego han seguido la estela, los más famosos probablemente son Warren Buffett y Charlie Munger, desde Berkshire Hathaway, y Charlie Munger decía esto de que toda inversión inteligente es inversión en valor, es decir, siempre que compro algo por menos de lo que vale, ¿cómo no? ¿No? O sea, eso, otra cosa desde luego no es inversión. Pues eso es lo que ellos entienden como inversión en valor, ¿no? Como concepto de lo que hablábamos antes, de tener una visión empresarial, una visión a largo plazo, el esfuerzo en el análisis de la compañía y mantenerlo. Y eso incluye desde los que hacen deep value y compran a múltiplos muy caros, a gente que igual se calificaría como muy inversores bajos, ¿no? Múltiplos muy bajos, a gente que está en el extremo contrario y que igual apuesta un poco más por el crecimiento y que, como tú dices, igual ellos no se denominarían value, pero que en esa concepción, que yo creo es la correcta, más amplia de lo que es el value investing como estilo de trabajo o como filosofía de vida casi o como metodología, no como factor estadístico, pues yo creo que sí que entrarían en ese grupo. Y de ahí que no sea necesariamente, no exista una categoría de empresas típicamente value. Porque también somos muy dados, y tú lo sabrás perfectamente, porque tú eres de los etiquetados, es decir, tú como gestor de fondos te expones a que la prensa o la comunidad de ahorradores inversores te etiqueten como gestor value, gestor tal, y por tanto, en el momento en que tu cartera entre en empresas que se salgan de lo que el común de los inversores entiende como empresas típicamente value, empiezan a decir que o eres poco fiel a tu estilo o estás cambiando el foco. ¿Existe una categoría de empresas value o creo que por lo que has comentado antes no estarías muy conforme con la etiqueta? Bueno, digamos que tradicionalmente va rotando, o que en periodos largos va rotando, ¿no? Venimos de unos años en lo que lo value hubiera sido invertir en bancos, que estaban a múltiplos muy bajos, invertir quizá en petroleras o en empresas relacionadas con materias primas, que estaban a múltiplos muy bajos. Y ha habido unos inversores values que lo han hecho y otros que no lo hemos hecho. De hecho, yo me considero un inversor que sigue esa filosofía totalmente iniciada por Benjamin Graham, continuada por Warren Buffett, por Charlie Munger, y en los últimos 2 años he tenido una empresa petrolera, que es International Petroleum Corporation, en la cartera, y he tenido un banco, que es Intesa Sao Paulo, y entre los dos no han representado más de un 6-8% de la cartera, ¿no? Entonces, cualquiera que hubiera mirado la cartera del fondo hubiera dicho, esta persona no es un inversor value, al menos no atendiendo a conceptos estadísticos, y sin embargo yo es una filosofía y una manera de vida con la que me identifico plenamente. Ya son varias veces las que aludes a manera de vida o estilo de vida. ¿Por qué quieres decir que la inversión en valor lo es? Porque creo que muchos de los conceptos que llevan a inversores en valor a ser exitosos, que es poner mucha importancia en elaborar un proceso, en repetirlo y que eso te ponga más cercano a las probabilidades de éxito, tener esa paciencia, esa capacidad de esfuerzo, creo que son criterios que se pueden aplicar a prácticamente a todo en la vida, ¿no? Desde luego, no se queda solamente restringido a esa parte de la inversión, ¿no? Algo como el interés compuesto, que también es tan importante dentro de la inversión en valor, aplica también a cómo hacemos, por ejemplo, el bien, a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? A cómo podemos hacer incluso una preparación física, ¿no? En ir al gimnasio hasta interés compuesto, porque cuando uno hace el esfuerzo todos los días, la progresión no es lineal, sino que se acelera, ¿no? Y pasa un poco lo mismo en adquirir sabiduría, en la manera en la que nos relacionamos con otra gente. Creo que el value investing está bien que lo estudie todo el mundo, no solamente los inversores, sino casi como filosofía de vida, como decía antes. ¿Estás de acuerdo entonces en enfoques plasmados en libros? Recientemente el autor William Green, a quien tuvimos en el Winter Summit de 2021, escribió un libro titulado Richer, Wiser and Happier, y él hacía perfiles de superinversores muy famosos, gente que lo ha hecho francamente bien, a los que denominaba, por decirlo en español, filósofos mundanos, ¿no? O filósofos terrenales. Uno se sorprende de encontrar que en el mundo de las finanzas, que uno asocia con Wall Street, los tiburones y Gordon Gekko, se encuentra filósofos, pero parece que tú compartes esa visión. Sí, de hecho, aludes a estas películas que nos han presentado al inversor como una persona que está rodeada de pantallas, recibiendo estímulos constantemente, ¿no? Los precios que podemos ver en los terminales, los colores verdes, rojos, y yo creo que era precisamente
No voy a decir el nombre porque no sé exactamente cuál de los inversores en valor importantes que hemos tenido en España y no quiero adjudicarle la cita al que no es, pero decía que si entraba en su sala uno no podría saber si el mercado estaba abierto o cerrado, ¿no? Y eso tiene más sentido con lo que hacemos en inversión en valor y con lo que yo intento hacer particularmente en el fondo, ¿no? Alejarnos de esa idea de Wall Street, de los gritos, de los teléfonos sonando y un poco tener esa reflexión que quizá, como tú dices, necesita un filósofo, de intentar abstraerse y pensar primero un poco más a largo plazo y segundo fuera de ese ruido que normalmente con lo que te llevas con la corriente, ¿no? Luego quizá hablaremos de sesgos cognitivos y ese es uno de los más peligrosos para el inversor, ¿no? El que si haces lo mismo que el mercado acabarás teniendo el mismo resultado que el mercado. Un ruido bastante ensordecedor en las últimas, yo creo desde 2018, fue el provocado por este eslogan de la muerte del value, ¿no? El value ha muerto, lo lleva haciendo tan mal tantos años y lo lleva haciendo tan bien el growth y la calidad que esto ha muerto. Escuchándote hablar y dado que planteas que el value investing sea una forma de practicar la inversión inteligente, una subcategoría, hablar de que ha muerto no deja de ser más que ruido, entiendo. Eso no va a morir nunca. Sí, totalmente. Hay dos cosas. Una, casi como anécdota o chascarrillo, normalmente cuando aparece en la portada el value ha muerto es probablemente el mejor momento para comprar el fondo de un gestor value. Y pasa con otras muchas métricas. Cuando se dice la inflación ya no va a aparecer nunca, pues mira lo que tenemos ahora, ¿no? Y se repite muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia financiera. Cuando los medios de comunicación dan una tendencia por muerta, apuesta por ella y mete dinero, pues suele ser, cuando aparece en la portada un medio de comunicación importante, suele ser el mejor momento. Y lo segundo, como tú decías, es que si entendemos el value como una serie de conceptos y como una metodología de trabajo que implica comprar algo por menos de lo que vale después de haber realizado un análisis exhaustivo, eso no puede morir nunca porque es la única manera sensata de invertir. Tu fondo Behavioral Fund, que gestionas para Mapfre Asset Management, bueno, pues has hablado de los sesgos cognitivos y sesgos en la toma de decisiones. Haces hincapié en intentar aprovechar esos sesgos para poder invertir mejor. Los sesgos son atajos, patrones de decisión con los que venimos, digamos, de nacimiento, ¿no? Los tenemos tanto los ahorradores que nos dedicamos a invertir nuestro pequeño ahorro, como entiendo que los profesionales. Entonces, si el cerebro del ahorrador si el cerebro del ser humano no está hecho para invertir, el del ahorrador casi es evidente, por lo mal que lo hacemos cuando escogemos, bueno, es que los monos tirando dardos dicen que lo hacen igual o mejor que nosotros. Entiendo que los gestores de fondos como seres humanos también os exponéis a los mismos sesgos. Entonces, ¿cómo conseguís que no os desvíen tanto de lo que es la buena práctica inversora? Exacto. Al final, el cerebro, digamos que como herramienta o como cableado, ¿no? Como si fuera un ordenador, lo tenemos igual, todos. Y es un cerebro que se desarrolló en su mayor parte en una época en la que el ser humano no estaba preocupado por qué hacer con su dinero, sino que estaba preocupado fundamentalmente por su supervivencia, ¿no? Y si oía un ruido cuando salía de caza, salía corriendo sin parar a preguntarse si eso podía ser un animal salvaje o no. Entonces, con esa misma herramienta nos tenemos que enfrentar a día de hoy con decisiones que tienen que ver con nuestro dinero y que tienen un componente emocional muy alto. Y nuestro cerebro no está preparado para eso, ni el de las personas de a pie de calle, ¿no? Ni el de los gestores profesionales. Lo que pasa es que los gestores profesionales lo que tenemos que intentar hacer, y no se hace mucho, porque en España se ha empezado a hablar del behavioral finance o de la economía del comportamiento hace relativamente poco, es intentar construir nuestros procesos de inversión en base a principios que nos intenten alejar de esos sesgos. Por ejemplo, cuanto mayor es el análisis, más racionales tienden a ser nuestras decisiones. Cuanto más espaciamos en el tiempo el tomar una decisión, sin que esto nos alargue o nos eternice o pequemos de inacción, pero si dejamos un tiempo prudencial para tomar nuestras decisiones, menos afectados vamos a estar por nuestras decisiones. Si montamos un esquema en el que intentamos destruir nuestras propias tesis de inversión desde un punto de vista objetivo, pues probablemente solo sobrevivirán las mejores, ¿no? Bueno, intentamos montar ese proceso de inversión de una manera en el que, como obviamente somos seres humanos y por tanto no estamos libres de nuestros sesgos, al menos les vayamos poniendo trampitas o cortapisas, ¿no? a nuestros sesgos e intentar no caer en ellos.
A tu juicio, ¿cuáles son los sesgos que más aquejan al inversor particular? ¿Cuáles son estas trampas de la toma de decisiones en las que caemos? Hay uno que es fundamental y que es muy evidente, que es el efecto manada, ¿no? El ir con el grupo. Todo el mundo está comprando casas, ¿cómo no vas a comprar casas, ¿no? Eso lo hemos vivido aquí en España hace relativamente muy poco, ¿no? Pero se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? La crisis de los tulipanes, muchas, ¿no? Esto es muy evidente, ¿no? Nuestro cerebro está preparado para ir en manada, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque si hay un ruido o por si hay una turbulencia, actuar como el grupo, ¿no? Y caminar en la misma dirección que el grupo. Nos sentimos más cómodos así. Lo que pasa es que a los gestores nos pagan por intentar batir al mercado, por intentar hacerlo mejor que el resto, con lo cual, por definición, no podemos ir en ese grupo, no podemos ir en esa manada, ¿no? Nos pagan por desviarnos y es lo que tenemos que hacer para tener retornos superiores a la media. Pero hay otros muy evidentes también, el anclaje, nos anclamos a precios, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto de he comprado un activo, ya sea una acción o una casa por X dinero, ahora ha caído, no la voy a vender porque no la voy a vender por menos de lo que lo compré? O al revés, entro a un centro comercial y como he visto que los precios han bajado, digo, ¿cómo no voy a comprar, ¿no? Esto que está en rebaja sin plantearte si de verdad estás pagando un precio justo por el activo que adquieres, ¿no? Pero hay muchos más. Los inversores, los seres humanos, tendemos a sobrereaccionar a las noticias negativas. Por ejemplo, cuando hay una noticia negativa, por lo que comentaba antes, salimos espantados y no nos paramos a pensar. Y con las noticias positivas pasa al contrario, somos muy lentos incorporando esa información. Hay cientos de sesgos cognitivos diagnosticados, nosotros tratamos de filtrarlos, nos quedamos con los más representativos y tratamos de asociarlos a nuestra tesis de inversión o de la otra manera, ¿no? Ver en nuestra tesis de inversión qué sesgos están llevando a que, en nuestra humilde opinión, veamos algo que no está viendo el resto del mercado. Mira, es justamente lo que te iba a preguntar ahora. ¿De qué manera se plasma este enfoque especialmente centrado en la psicología, en la evitación de estos sesgos de la toma de decisiones? ¿En qué grado o cómo se plasma esto en el proceso de selección de valores que os lleva a conformar una cartera? Nosotros empezamos ese proceso siempre con la generación de ideas, que es la parte, no sé si decir, más creativa, menos estructurada, en el sentido de que bebemos de muchas fuentes, desde análisis que podamos leer de alguien que haya hecho un buen análisis, ya sea del sell side o del buy side, a conferencias, charlas con otros gestores amigos, o simplemente de la observación de la realidad, que de hecho es de donde más ideas sacamos normalmente, ¿no? El observar lo que nos rodea. Sabes que, por poner algún ejemplo, tenemos en la cartera una empresa que hace maquinaria de gimnasio que descubrimos yendo al gimnasio, ¿no? Y esto nos ha pasado con otras cosas, ¿no? Tenemos una compañía retailer de electrónica y electrodomésticos italiana que descubrimos pasando cerca del aeropuerto de Roma, ¿no? Bueno, la observación de lo que nos rodea nos da muchísimas ideas. Digamos que esa es la parte menos estructurada, luego ya entramos en un análisis que requiere hacer unos números, tampoco sin volvernos locos, ¿no? Pero requiere hacer un trabajo más estructurado, siempre que la idea haya pasado unos filtros. Nosotros siempre buscamos buenos negocios que puedan crecer de manera rentable, con buenos balances. Nos preocupa, aunque la teoría financiera diga que algo de deuda es buena, nosotros preferimos no tener deuda y dormir tranquilos, porque las empresas sin deuda no quiebran. Y lo tercero, buenos equipos gestores, personas íntegras y que sepan asignar bien el capital. Si una compañía pasa ese filtro, lo analizamos. Si llegamos a la conclusión de que hay que invertir, digamos que volvemos al inicio y ya con toda la información que hemos recabado, vemos si de verdad, haciendo ese checklist, como hacen los pilotos antes de despegar un avión, estábamos en lo correcto y ya vamos al detalle de esta compañía es rentable por A, B y C, esta compañía tiene un buen balance en función a pues, criterios de deuda neta, de qué es lo que pasa con su capital circulante, etcétera, etcétera. Y tercero, qué es lo que ha hecho el equipo gestor. Nos hemos reunido con él, nos han transmitido la confianza, cuál es su track record, qué es lo que han hecho en el pasado asignando capital, ¿no? A partir de ahí se invierte o no en función también a una valoración y se hace un seguimiento tanto de lo que se ha invertido como de lo que no se ha invertido. Esto lo repites muchas veces y es lo que en nuestra opinión pone las probabilidades de acertar un poco, inclina la balanza, ¿no? A tu favor. Un proceso tan estructurado en fases y tan centrado en evitar dejarse llevar por las emociones o por la impulsividad en la toma de decisiones, entiendo yo que en momentos como marzo de 2020, pandemia de coronavirus, confinamientos, cierres de las economías
O ahora, con la guerra de Ucrania, en la oficina habéis estado muy tranquilos, o todo lo contrario, o es cuando saltan las alarmas porque aparecen las oportunidades. Bueno, uno está obviamente intranquilo desde el punto de vista personal, son situaciones que nos resultan desagradables a todos desde lo personal. En la parte, digamos, del rendimiento del fondo es curioso porque el fondo ha tenido un rendimiento relativamente bueno en los últimos 3 años y gran parte, digamos, de por qué hemos batido al mercado viene de marzo de 2020, del inicio de los confinamientos, al final del 2020, que ha sido nuestro mejor periodo. Y haciendo un análisis creo que es precisamente porque nos pilló con esos deberes hechos. Uno, tuvimos seguridad en varias de las empresas que teníamos en la cartera, y dos, pudimos incorporar, lo recuerdo perfectamente, 2 empresas que nos gustaban mucho pero que por valoración no entraban dentro de nuestros criterios. Con la bajada de marzo de 2020 las compramos con unos descuentos muy significativos, pero eran empresas, yo recuerdo de las primeras reuniones con esas empresas, con los directivos, las habíamos tenido hace 1 año y medio. Las habíamos metido en esa fase de seguimiento que te decía, y marzo de 2020 fue el momento de comprarlas. Y a partir de ahí, ese análisis que habíamos hecho y esa orientación a largo plazo fue lo que nos permitió, porque hablamos de marzo de 2020, pero luego vino abril, mayo, junio, fueron meses de muchísima volatilidad, ¿no? Nos permitió estar tranquilos, prácticamente no mover la cartera en el resto del año, que parece que el trabajo del gestor es siempre estar comprando y vendiendo, ¿no? Y entonces es difícil explicar que nosotros precisamente lo que teníamos que hacer es no mover un dedo, ¿no? No mover un dedo me refiero a intercambiar acciones, ¿no? Y fue la clave de nuestro éxito. También eres muy conocido porque en el fondo llevas equipos de fútbol. Eres un amante de los deportes, luego entraremos en esa faceta y en el podcast y en tus libros, pero te quería preguntar acerca de la compra de equipos de fútbol. ¿Es verdad que el precio de los equipos que cotizan, el precio de sus acciones, sube y baja según pierden o ganan más partidos, o se clasifican o no para las competiciones? Si fuese así, quizá lo que habría que seguir, olvidemos los balances por ahora, centrémonos en ver los partidos y ver cómo lo hacen, y cuando tengan empalmen una racha de partidos en pérdidas, compramos. Pues es un ejemplo perfecto de lo que comentaba antes, de la diferencia entre la especulación y la inversión, ¿no? Y también en los diferentes horizontes temporales que tiene la la especulación muy centrada en el corto plazo, la inversión más centrada en el largo plazo y en el análisis. Como tú dices, y es verdad, en el corto plazo gran parte de lo que mueve las cotizaciones de los clubes de fútbol son resultados, fichajes, lesiones, pero de una manera bestial además. Es probablemente el sector en el que ese componente emocional e irracional está más presente. Por eso tiene tanto sentido que esté dentro de un fondo que se basa precisamente en la psicología para tomar decisiones de inversión. Pero a largo plazo lo que prevalece, como en toda inversión, es digamos ese valor fundamental, ¿no? El análisis de las compañías y cuánto valen frente a lo que te ofrece el mercado. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, pues probablemente no hay una oportunidad que nos resulte más atractiva como la que tiene el fútbol europeo, porque es una historia de cambio de un sector en el que era impensable invertir hace 10 años, que los números dicen que ha pasado de unas pérdidas agregadas tremendas a un beneficio agregado positivo, con cambios en la gestión. Es decir, una historia de cambio estructural, que normalmente son las más atractivas para los inversores, y encima olvidada, ¿no? Porque no muchos inversores le están prestando atención, con lo cual los precios todavía son muy atractivos. Si enseñáramos las gráficas y los números sin decir que se trata del sector del fútbol, todo el mundo estaría de acuerdo, probablemente, al menos en nuestra opinión, de que se trata de una inversión que cumple todos los requisitos, además de una inversión value, por la inestabilidad, la inelasticidad de la oferta, la inelasticidad de la demanda. Sería un ejemplo de inversión value de libro, pero en cuanto ya pones que es fútbol, pues a la gente esos sesgos cognitivos, esos miedos le echan un poco para atrás. ¿En qué equipo español te gustaría invertir? ¿En qué equipo de fútbol? ¿Cuándo se pudiese? ¿Por qué? Y la pregunta también es, ¿por qué todavía no se puede? Sí, pues es raro. De hecho, es la única de las grandes ligas en las que no hay clubes cotizados en el fútbol profesional. En el fútbol no profesional tenemos al Intercity de Alicante, que salió a bolsa hace relativamente pocos meses. La verdad es que no recuerdo si fue inicios de año o finales del año anterior. Pero en el fútbol profesional no hay ningún club en España que cotice, siendo España el país que mejor ha hecho el control económico de los clubes, el control financiero de los clubes. Algo que mucha gente no sabe es que en España perder dinero en un club de fútbol a largo plazo se puede hacer, y ahí tenemos las excepciones, ¿no? Y los casos conocidos por todos, pero se vuelve cada vez más complicado porque la Liga, que es la asociación que regula los clubes,
fija unos límites salariales, que es como si en una empresa normal estuviéramos fijando el margen operativo que vamos a tener, ¿no? Es decir, tengo tantos ingresos, me puedo gastar tanto. Pues eso sucede a día de hoy en el fútbol y hay controles sobre lo que pueden gastar los clubes y sobre la deuda que se tiene que ir reduciendo. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista fundamental se vuelve una industria muy interesante. Pena que en España no haya ningún club, porque hay muchos muy bien gestionados. Real Sociedad, Eibar, Villarreal, Betis, Sevilla, ha habido ejemplos de clubes realmente muy bien gestionados y varios que me dejaré seguro. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, a mí me gustan mucho pues, prácticamente casi todos los deportes. O sea, yo soy un gran amante del deporte y en eso precisamente hay que poner más cuidado para que no dejarme llevar por esas emociones. Porque tenemos un 25% de la cartera invertida en deporte europeo. Pensamos que no hay ahora mismo una oportunidad como esa. Me ayuda mi conocimiento del deporte, porque es verdad que como aficionado lo sigo y es algo que me encanta, ver también esa parte del negocio dentro del deporte, pero intento ponerme más frenos todavía, precisamente por ese componente emocional. Me gustan muchos, el fútbol me encanta, el tenis, el baloncesto, muchos. ¿Y cómo surgió la idea de la bolsa de deporte, el podcast que presentas quincenalmente, si no me equivoco? Exacto. Donde entrevistas a deportistas acerca de temas de finanzas e inversión, aunque también he visto episodios sobre liderazgo, dirección de personas. ¿Cómo surgió esta idea? Exacto. Bueno, hay que decirlo primero que no fue mía la idea, fue idea sobre todo de Daniel Badía, que es nuestra persona más encargada de la comunicación financiera dentro de Mapfre, pero en general también muy apoyada por todo el equipo de comunicación, ¿no? Que empezaron a ver esta parte de que estábamos invirtiendo en deporte. También en el fondo entró como partícipe algún deportista. Publicamos un libro, no este que acabamos de publicar ahora, sino el anterior, que era Inversión y Deporte, en el que colaboraban también deportistas profesionales. Y se les ocurrió esta idea que, como no es mía, pues puedo hablar bien de ella y decir que me parece bastante innovadora, pues es la primera vez que deportistas de élite, de los cuales normalmente lo único que se cuenta es cómo se arruinan a los 5 años y cómo estrellan los Ferraris, cosa que para nada ayuda a que sean buenos referentes para la juventud, ¿no? Pues contar las historias de éxito para que les ayude a los propios deportistas, pero también a los jóvenes, porque la gente que pasa por el podcast tiene muchos seguidores en redes sociales, influye mucho sobre personas jóvenes, ¿no? Y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo intentar llegar más, ¿no? Cómo intentar hacer la cultura financiera más accesible al público en general. Y creo que una buena manera es que se lo cuenten estrellas del deporte, que para ellos son, digamos, pues reconocidos y quieren imitar esos comportamientos. Partiendo de que todos los episodios serán interesantes y no son muy largos, también he visto que dura en torno a unos 30 o 40 minutos, con lo cual es de escucha fácil. ¿Recomienda a los espectadores y oyentes un par de episodios que digas, pues mira, yo creo que estos salieron especialmente bien, por lo que se dijo, el contenido? De nuevo, partiendo de la base de que todos lo son. Sí, es difícil elegir. Es verdad que son episodios cortos, da tiempo a escucharlos en una carrera o si uno vive en Madrid en el coche cuando va a trabajar, que son 30 o 40 minutos. Pero es difícil elegir. Por hablar de distintos deportes, pues por ejemplo, el que no le haya escuchado porque ha sido activo en otras charlas, yo creo que el capítulo de Fernando Sanemeterio, jugador de baloncesto, está muy bien estructurado, explica muy bien también conceptos de inversión en valor y de cómo él decidió empezar a invertir, con lo cual el de Fernando Sanemeterio lo elegiría sin duda. Y luego dentro de los futbolistas, que han pasado muchos, Borja Iglesias, Denis Suárez, Oriol Romeu, que tiene un capítulo fenomenal. Quizá me quedaría con el de Quique de Lucas, porque llama mucho la atención el que un futbolista que ha estado en la élite, Español, Celta de Vigo, Chelsea, Paris Saint-Germain, y que encima, pues cuando le ves no da esa impresión, ¿no? Porque siempre ha cuidado mucho el ir a la moda y estas cosas. Él explica en el capítulo la historia de cómo se fue hasta Omaha, voló para ver una junta anual de Berkshire Hathaway, porque es un apasionado de la inversión en valor. Entonces, a mí quizá es el que más me ha sorprendido de todos. Igual de sorprendido me he quedado yo de lo que acabas de comentar, no lo esperaba. Y libros, que ya acabamos la entrevista con repasando los libros. Has publicado recientemente el último de ellos, bueno, el más reciente de ellos, muy probablemente no será el último, que se titula...
alto rendimiento del deporte de la empresa. Vale, y es un libro donde tú actúas como coordinador también, como en los previos, en varios de los previos, ¿verdad? Exacto. ¿De dónde viene esta iniciativa? Porque es muy bonita, reúnes a expertos en la materia, cada uno contribuye con un artículo y se hace un libro muy interesante, con un libro, vamos a decir, coral, sobre el tema que elijas. Exacto. Es una labor e iniciativa conjunta con Julio García Mera. Julio García Mera fue capitán de la selección española de fútbol sala, 2 veces campeón del mundo, ganaron a Brasil en Brasil cuando eso era imposible, y es una persona que él sí estudió periodismo y escribe la verdad muy bien, ¿no? Entonces juntos nos pusimos a trabajar en esto y digamos que es un poco la continuación en papel o la extensión en el papel del podcast, ¿no? Es dar un espacio a esos deportistas de alto nivel, desde Igor González de Galdeano, que ha llevado el maillot amarillo 2 semanas en el Tour de Francia, Mario Mola, que ha sido 3 veces campeón del mundo de triatlón, Jaime Nava, que era el capitán de la selección española de rugby, ahora que el rugby está tan de moda, porque felizmente nos hemos clasificado para el siguiente mundial. Pues que cuenten sus experiencias fuera del terreno de juego, o de la pista, o de la carretera, ¿no? Y hablen y la verdad es que hacen un esfuerzo y son muy generosos, porque prácticamente se desnudan emocionalmente en el sentido de que comparten sus miedos, sus inquietudes, momentos en los que no sabían y cómo fueron poco a poco aprendiendo y preparando su transición a unos ser inversores, otros ser empresarios, cada uno el camino que ha recorrido. Y simplemente muy rápido decir que al igual que el anterior libro, todo lo que se recaude en derechos de autor va a 2 asociaciones, en este caso son CRIS contra el cáncer, que lo conoce mucha gente, y en segundo lugar la Fundación Aviva Salamanca, que trabaja con personas con discapacidad. Debo decir que el anterior libro, parte de los beneficios fueron destinados a financiar el trabajo, a colaborar en la difusión de esta misión educativa que tiene Value School, y te lo agradecemos muy bien muchísimo. Empleado. Muchísimas gracias, Luis. Luis, ha sido un placer hablar con un gestor que, como yo decía en la introducción, no solamente es gestor de inversiones, es autor, es profesor, es deportista. Como ven, también tiene esa faceta de filósofo terrenal o mundano, le gusta pensar en lo que hace desde un punto de vista muy profundo, y esto permite que tengamos entrevistas tan amenas y estimulantes como la que nos acabas de conceder, por lo cual te agradecemos. Muchas gracias. Como verán en mis ojeras, también padre de 2 hijos, aparte de... Así que pido perdón por la cara de cansancio, pero sí. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues nosotros seguimos. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Qué nos traes hoy, Esmeralda? Hola, en esta nueva píldora de salud financiera voy a hablar de cómo se puede ahorrar cuando decidimos pasar unos días fuera de casa. La salida va a suponer un gasto adicional, pero si ese gasto se planifica con tiempo, paciencia y reflexión, tendrá un alto impacto en tu economía, ya que pasar unos días fuera normalmente va acompañado de una alta carga emocional. En esos momentos, la parte que gobierna tu ser y por tanto tu economía es la emocional, y a esa parte de ti le importa muy poco cómo quede tu economía al terminar de pasarlo bien. Para eso estoy yo aquí. Empezamos por el transporte. Supongo que vas a tomar un avión. ¿Cómo puedes ahorrar con los billetes de avión? El primer consejo es algo que a mí personalmente me llena de vitalidad. Ve contracorriente. Lo más económico a menudo es ir contracorriente, también en la inversión. Evita volar cuando lo hace todo el mundo. Fines de semana y principios, mediados y finales de mes. Además, el dispositivo que utilices para buscar el vuelo influye en el precio. ¿Lo sabías? Esto lo descubrí hace muy poco cuando estábamos organizando el siguiente viaje de amigos. La cuestión es que teníamos un grupo y un chico compartió el precio. Al momento otro chico busca en la misma página en el mismo momento y por utilizar otro móvil con otro sistema operativo que se considera de gama inferior, le salió bastante más barato. Así que nos pusimos todos a investigar e hicimos la reserva desde el dispositivo más económico. Como vamos un grupo bastante grande, puedes imaginar que el ahorro era más que notable. Ocurre esto en el alojamiento también. Además, existe otra pequeña trampa. ¿Sabías que a través de las famosas cookies de Internet tus búsquedas quedan almacenadas y permite a las compañías de transporte subir los precios si haces la búsqueda desde el mismo dispositivo? Haz la prueba. Busca un vuelo aleatorio a algún lugar. Luego, más tarde, vuelves a entrar desde el mismo dispositivo y comparas precios. Pídele
en ese momento a un amigo o un familiar que busque el mismo vuelo desde la misma página. Lo más seguro es que a él le aparezca otro precio. Cuando las personas planifican sus vacaciones no suelen comprar en el primer momento los vuelos y eso se paga. Ahora que ya lo sabes, puedes tomar medidas para ahorrar mucho dinero. Anticípate. Si puedes, compra 3 o 4 meses antes cuando la demanda sea baja. Recuerda que la demanda alta sube los precios de los bienes que consumes. Por tanto, compra siempre que puedas cuando la demanda sea baja. O como suelo decir en el libro Tu llave a la libertad financiera, compra los abrigos en verano y los bikinis en invierno. Si no puedes anticiparte, aprovecha también los chollos de última hora. Existen, pero dejarlo para el último momento es arriesgado porque la compañía puede haber cubierto los costes y prefiere no solo no bajar la tarifa, sino subirla. Respecto al transporte en carretera, puedes alquilar coche, pero también puedes compartirlo para cubrir un trayecto y así repartir los gastos, que va a ayudar al bolsillo. También aprovecha las oportunidades. Por ejemplo, por el pasado aniversario del AVE Madrid-Barcelona, el día 25 de cada mes se sacaron billetes a toda España por 25 euros. Suele haber oportunidades y hay que estar pendiente de ellas. Por último, voy a hablar de la conducción. Y es que, dependiendo de cómo conduzcas, supondrá un mayor o menor coste, no solo por el consumo energético, sino porque el mantenimiento del vehículo también se ve afectado. Primero, hay que aflorar una realidad, y es que en España, de cada litro de gasolina, aproximadamente la mitad de su precio son impuestos. En concreto, el 50% del precio final de la gasolina y un 45% en el diésel. El primero y más importante de todos es el impuesto especial de hidrocarburos. Le sigue el IVA y por último el impuesto sobre ventas minoristas del Estado. El gobierno gana unos 20.000 millones de euros con estos impuestos al año. Si comparo esta cantidad, que puede no decirte nada a priori, con la recaudación de 2021 total, que fue algo más de 223.000 millones de euros, estamos hablando de que aproximadamente el 10% de la financiación del Estado es a través de los impuestos al sector. Ahora que conoces la realidad, comparto contigo algunas prácticas que alargarán la vida útil del combustible. En primer lugar, vigila la presión de las ruedas, no solo por tu seguridad, sino porque llevar una presión baja aumenta el consumo entre un 2 y un 4%. En segundo lugar, y doy fe de ello, porque he seguido unos consejos que hoy comparto contigo después de ponerlos en práctica, es el tipo de conducción. Hacer una conducción más suave, de manera que te anticipes a las paradas y evites totalmente los frenazos, ya sea semáforo o atasco, supone un ahorro del 20% del combustible. Consiste en encontrar cierta fluidez en la circulación, evitando tener que frenar para acelerar después. Como en la economía, hay que prestar mayor atención y hacer una conducción más consciente, sobre todo ahora. Tanto si es un coche automático como manual, intenta conducir en marchas más largas a baja revolución. De hecho, solo teniendo en cuenta este consejo, en un trayecto de 100 kilómetros y suponiendo 2 euros el precio del litro, es posible que al terminar esta píldora de salud financiera haya subido, pasando de una conducción de 7 litros cada 100 kilómetros a una de 5 litros los 100, ahorras 2 litros por trayecto, lo que supone en el ejemplo 4 euros de ahorro. Una persona que tenga que hacer este trayecto todos los días laborales ahorraría al año 1.000 euros. Adicionalmente a estos consejos, llevar las ventanillas bajadas o el techo solar abierto supone una mayor resistencia al coche para alcanzar la velocidad que quieras. O poner el aire acondicionado nada más arrancar el coche no es efectivo porque tarda unos minutos en serlo. Por último, apaga siempre el motor cuando estés parado. Espero que esta píldora de salud financiera te ayude y te sirva en la vida. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Esmeralda. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Como os decimos siempre, si tenéis dudas sobre finanzas personales, escribidnos a info@valueschool.es y Esmeralda las responderá aquí en el foco. Trucos para mantener los gastos bajo control, métodos para ahorrar, dudas sobre productos financieros. Enviad vuestras inquietudes sobre finanzas y economía doméstica a info@valueschool.es. Terminamos por hoy, como siempre, os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es para estar al día de nuestros cursos y actividades y suscribíos a nuestro canal de YouTube para aprender sobre finanzas personales e inversión con nuestros más de 400 vídeos. Nos vemos de aquí a 7 días en Negocios Televisión. ¡Feliz semana y hasta pronto!